Imagina por un momento que estás en una cafetería cualquiera. A tu alrededor hay personas completamente inmersas en sus teléfonos. Están buscando atención constante. Likes, comentarios, seguidores. Las parejas toman selfies. Los grupos de amigos no paran de hablar sobre lo que pasa en redes o en la vida ajena. En medio de todo ese bullicio, hay un hombre sentado solo. No parece aburrido, ni triste, ni ansioso. Tiene auriculares puestos y escucha un audiolibro sobre filosofía. Mientras el resto del mundo se distrae con videos cortos, él está tranquilo. Él no necesita llamar la atención. No busca validación. No quiere formar parte del ruido constante. Es alguien que parece completo consigo mismo. Tranquilo por dentro. Cómodo incluso en medio del caos social. Y aunque suene extraño, precisamente por eso, es visto como una amenaza. Sí, una amenaza. ¿Pero por qué razón? ¿Qué tiene de peligroso una persona que no depende de los demás para sentirse plena? ¿Por qué nos asusta tanto ver a alguien que puede estar solo, pensar por sí mismo y no sucumbir ante las presiones sociales? La respuesta no es sencilla, pero si profundizamos un poco, encontramos una verdad incómoda. Nuestra sociedad ha construido gran parte de su estructura sobre la base de la necesidad humana. Publicidades, redes sociales, aplicaciones de citas, gurús motivacionales, todos venden una misma idea. Tú no eres suficiente por ti mismo. Necesitas pareja, necesitas amigos, necesitas más seguidores, necesitas formar parte de algo grande para sentirte realizado. Esta narrativa nos rodea constantemente. Cada mensaje que recibimos parece decirnos que la felicidad verdadera solo es posible cuando estamos conectados con los demás. Pero ¿y si todo eso fuera una gran mentira? ¿Y si la verdadera libertad comienza justamente cuando uno deja de depender de los demás para sentirse completo? El hombre que puede estar solo, que no necesita la constante aprobación ajena, representa algo que muchos prefieren ignorar: la posibilidad de vivir desde uno mismo. Sin máscaras, sin juegos sociales, sin falsas expectativas. No se trata de alguien solitario, se trata de alguien que ha aprendido a disfrutar de su propia compañía, que no teme al silencio porque ya no huye de sí mismo. Esa persona no necesita comprar cosas para sentirse importante, no necesita relaciones tóxicas para llenar un vacío, no necesita gritar su existencia en Internet para sentir que pertenece. Y eso, en una sociedad que vive de la venta de la necesidad, resulta inquietante. Porque cuando alguien rompe con ese patrón, automáticamente se convierte en una especie de rebelde silencioso. Alguien que cuestiona el sistema simplemente por existir de manera diferente. A lo largo de la historia han existido figuras que entendieron este tipo de poder interior. Dos de los más grandes fueron Marcus Aurelio y Friedrich Nietzsche. Marcus Aurelio fue emperador de Roma, líder de un imperio, pero pasaba sus noches escribiendo para sí mismo. Reflexionaba sobre sus acciones, sus deseos y sus miedos. Su libro, personal, Meditaciones, no fue escrito para ser leído por otros. Fue una herramienta de autoconocimiento. Decía frases como: «Toda crueldad nace de la debilidad», mostrando que incluso alguien con tanto poder reconocía que el verdadero control empieza desde dentro. Mientras el mundo exterior le exigía interacción constante, decisiones políticas y liderazgo frente a conflictos, Marcus encontraba fuerza en la soledad. Él no necesitaba demostrar nada, porque ya sabía quién era. Nietzsche, por otro lado, fue un filósofo que llegó a niveles extremos de introspección. Decía que el individuo siempre debe luchar contra la opresión de la tribu. Para él, pensar por uno mismo es un acto revolucionario. La mayoría de las personas viven bajo valores heredados, ideas impuestas por la familia, la religión, la cultura o la moda del momento.
Pero aquellos que se atreven a preguntarse por qué creen lo que creen, que se enfrentan a sí mismos en la quietud, terminan forjando su propia moralidad. Una moralidad que no responde a modas pasajeras, sino a principios sólidos basados en la experiencia y la razón. Esta forma de pensar no solo incomoda, también asusta, porque una persona que no sigue las reglas establecidas puede romperlas, puede crear nuevas formas de vivir, puede inspirar a otros a hacer lo mismo, y eso es algo que ningún sistema quiere fomentar. Lo que estos dos pensadores nos enseñan es que la verdadera fortaleza no viene de tener muchas amistades, ni de ser popular, ni de tener miles de seguidores. Viene de conocerte profundamente, de aceptarte tal como eres, de aprender a estar contigo mismo sin escapar. La sociedad actual confunde frecuentemente la soledad con el aislamiento, pero no son lo mismo. La soledad voluntaria, aquella que se elige conscientemente, es una forma de empoderamiento. Es el lugar donde uno encuentra claridad, donde deja de buscar fuera lo que debe cultivar dentro. Es ahí donde comienza el verdadero crecimiento personal. Aquel que domina su mente, que sabe cómo manejar sus emociones, que no depende de la opinión ajena para sentirse bien, se convierte en alguien impredecible, auténtico e intocable. Cuando alguien logra esto, se transforma, deja de jugar juegos sociales innecesarios, deja de fingir interés en conversaciones superficiales, deja de preocuparse por lo que otros piensan de él, y eso, paradójicamente, lo hace más atractivo, no por vanidad, sino por autenticidad, porque la gente reconoce la paz interna, reconoce la fuerza silenciosa, reconoce a alguien que no está perdido en la multitud. Este tipo de persona no se vende, no se manipula, no se compra con promesas vacías. Vive desde su centro, desde su verdad. Y eso, en un mundo donde la mayoría vive a merced de las corrientes externas, es realmente peligroso. Ahora bien, no es fácil llegar a ese punto. Requiere trabajo interno, honestidad brutal consigo mismo, paciencia, disciplina. Requiere enfrentarse al miedo al rechazo, al miedo al vacío, al miedo a no ser suficiente. Pero es precisamente en ese enfrentamiento donde nace la verdadera libertad. Aquel que puede sentarse a solas con sus pensamientos, sin distracciones, sin excusas, sin escape, empieza a descubrir quién es realmente. Empieza a entender sus motivaciones, sus miedos, sus deseos más profundos. Y una vez que eso ocurre, ya no puede volver atrás. Ya no puede seguir actuando como antes. Ya no puede seguir comprando las mentiras que antes aceptaba como verdades. Comienza a ver el mundo con otros ojos, más claros, más lúcidos. Ahora que ya comprendimos por qué la figura del hombre que no necesita a nadie es vista como una amenaza, vamos a profundizar en lo que hay detrás de esa soledad elegida conscientemente. No se trata de huir del mundo ni de rechazar a los demás por resentimiento. No es una actitud negativa ni de desprecio hacia la sociedad. Es algo más profundo. Construir una base interior tan sólida, clara y estable, que permita relacionarse con los demás desde el equilibrio y no desde la necesidad. La verdadera fuerza nace cuando uno puede elegir estar solo, no cuando se ve obligado a estarlo. Esa elección consciente es precisamente lo que asusta al sistema, porque rompe con el patrón habitual de buscar fuera lo que debe cultivarse dentro. Marcus Aurelio decía: «Toda crueldad nace de la debilidad». Esta frase nos lleva directo al corazón del problema. Las personas que viven bajo presión externa, que dependen constantemente de la validación ajena, que buscan su valor en las redes sociales, en el trabajo o en las relaciones sentimentales, están actuando desde un lugar de inseguridad. Cuando alguien carece de autoestima real, tiende a proyectar esa inseguridad sobre los demás. Manipula, controla, exige atención,
o busca poder. Pero aquel que ha desarrollado una fortaleza interna genuina, que no depende de nada ni de nadie para sentirse completo, se libera de ese ciclo destructivo. No necesita dominar, porque ya domina su mente. No necesita complacer, porque ya se acepta tal cual es. Y eso, en una sociedad que vive de la venta de la inseguridad, resulta subversivo. Nietzsche iba aún más lejos. Decía que el individuo siempre debe luchar contra la opresión de la tribu. ¿Qué quería decir con esto? Que la gran mayoría de nosotros vivimos bajo ideas impuestas, creencias heredadas de nuestra familia, normas sociales dictadas por la cultura, valores vendidos por la publicidad, ideologías transmitidas por la educación formal. Casi nunca nos detenemos a preguntarnos si realmente son nuestras. Vivimos como autómatas, repitiendo conductas, usando frases hechas, defendiendo posturas sin haberlas examinado jamás. Pero aquel que se toma el tiempo necesario para enfrentarse consigo mismo, para cuestionar cada creencia, para reconstruir su vida desde dentro hacia afuera, comienza a salir del rebaño. Y eso, aunque parezca paradójico, es lo más peligroso que puedes hacer en este mundo. Imaginan a una persona que no sigue tendencias simplemente por seguir algo. Una persona que no compra lo que todos compran, no vota por quien todos votan, no ama a quien todos aman. Alguien que no necesita gritar sus opiniones en redes sociales para sentirse escuchado. Esa persona no está desconectada del mundo, está conectada consigo misma. No es antisocial, es selectivamente social. No rechaza a los demás por resentimiento, sino por elección consciente. Su silencio no es vacío, es plenitud. Su quietud no es pereza, es concentración. Su independencia no es arrogancia, es claridad. Y eso, en una civilización que premia la superficialidad, la velocidad y la constante interacción, es visto como un acto de resistencia. Pero llegar a ese punto no ocurre de la noche a la mañana. Requiere práctica, paciencia y mucha introspección. Marcus Aurelio tenía una rutina que hoy nos parece casi revolucionaria. Todas las noches, antes de dormir, se sentaba a reflexionar sobre su día. Escribía para sí mismo, sin intención de ser leído por otros. Se preguntaba, ¿qué quise hoy que no necesitaba? ¿Qué temí que estaba fuera de mi control? ¿Qué hice por ganar aprobación que me alejó de mis principios? Este tipo de práctica no era solo meditación, era entrenamiento mental, era disciplina, era el camino para construir un yo fuerte, coherente, transparente, y así, poco a poco, fue forjando una personalidad que no podía ser manipulada por las circunstancias externas. El hombre que practica esta forma de introspección adquiere una habilidad invaluable: pensar por sí mismo. Y pensar por uno mismo no significa solo tener opiniones diferentes, significa cuestionar todo lo que se da por sentado, significa no aceptar una idea solo porque sea popular, tradicional o cómoda, significa atreverse a dudar, a explorar, a reconstruir. Y cuando alguien comienza a hacer esto, automáticamente se convierte en un peligro para cualquier sistema que dependa del pensamiento colectivo. Ya no se puede manipular con miedo, ni con promesas vacías, ni con castigos simbólicos. Ya no se puede comprar con estatus, ni con títulos, ni con reconocimientos falsos, porque ya tiene lo único que realmente importa: su propia voz. Y es ahí donde entra en juego el concepto de la moralidad autónoma. Nietzsche decía que la persona más peligrosa es aquella que crea sus propios valores. No los hereda, no los recibe, no los copia. Los construye desde su experiencia, desde su razón, desde su conciencia. Esto no quiere decir que sea alguien inmoral. Al contrario, muchas veces, esa persona termina siendo más ética que la mayoría, pero desde una base diferente.
No obedece por miedo al castigo. No obedece por respeto a la autoridad. Obedece porque ha decidido por sí misma lo que es correcto e incorrecto. Y eso, en una sociedad que vive de imponer reglas externas, es absolutamente incómodo. Por eso, el hombre que no necesita a nadie no es solamente alguien autosuficiente. Es alguien que piensa diferente, que actúa diferente, que siente diferente. Y esa diferencia no se puede domesticar fácilmente, no se puede comprar con dinero, no se puede encerrar con palabras, no se puede neutralizar con críticas, porque su libertad no viene de afuera, viene de adentro. Y eso es lo que hace que su simple existencia sea una amenaza para quienes viven bajo el peso de las cadenas invisibles de la conformidad. En la próxima sección, vamos a explorar los 4 pilares que hacen de esta soledad una herramienta de transformación personal y poder individual. Veremos cómo se construye esta fuerza interna paso a paso y cómo tú también puedes comenzar a cultivarla desde hoy. Ahora que ya entendimos por qué la sociedad teme a quienes no necesitan de nadie y cómo la soledad elegida puede convertirse en una herramienta de transformación personal, es momento de construir los cimientos que te permitan vivir desde esa fortaleza. No se trata de rechazar el mundo ni de hacer todo solo. Es desarrollar una base interior tan sólida que cualquier relación, trabajo o interacción social sea una elección, no una necesidad. Esa es la diferencia entre ser solitario por debilidad y ser independiente por elección. Basándome en lo que aprendieron Marcus Aurelio y Nietzsche, identifiqué 4 pilares fundamentales que convierten la soledad en una forma de poder. El primero es la honestidad radical contigo mismo. Esto va mucho más allá de simplemente decir la verdad. Implica enfrentarte a tus miedos, deseos y motivaciones, sin excusas ni justificaciones. La mayoría de las personas pasan la vida huyendo de sí mismas, evitando mirarse con honestidad, porque temen lo que pueden encontrar. Pero aquel que se enfrenta a su propia sombra, que reconoce sus defectos, sus errores y sus heridas, empieza a sanar, y al sanar, adquiere claridad. Al tener una visión precisa de quién es y qué quiere, deja de caer en las trampas del autoengaño. Puede ver las manipulaciones sociales, las promesas vacías y las relaciones tóxicas con claridad, y eso lo hace inmune al control externo. El segundo pilar es la independencia de valores. En lugar de aceptar ideas solo porque son populares, tradicionales o cómodas, esta persona crea su propio código moral, basado en la razón, la experiencia y la reflexión profunda. No vive según las reglas que le impuso su familia, su cultura o su religión. En cambio, pregunta constantemente: ¿por qué creo esto? ¿Qué beneficia mi creencia? ¿Qué cambiaría si empezara desde cero? Esta actitud no es rebelde por rebeldía, es consciente y deliberada. Y cuando alguien tiene un sistema de valores genuino, no puede ser manipulado con amenazas de exclusión social, culpa o vergüenza, porque su ética nace desde dentro, no desde fuera. El tercero es la autosuficiencia emocional. Vivimos en una época donde muchos dependen de los demás para sentirse bien consigo mismos. Un mensaje, una notificación, un like, una cita, una relación. Todo se convierte en una droga temporal que tapa un vacío interno. Pero aquel que ha trabajado su salud emocional no necesita buscar fuera lo que debe cultivar dentro. Ha aprendido a regular sus emociones, a estar tranquilo en medio del caos, a no depender del amor o la atención ajena para sentirse válido. Este tipo de persona no está cerrada al amor. Al contrario, ama desde la plenitud, no desde la carencia. Sus relaciones no están basadas en la dependencia, sino en la conexión genuina, y eso lo vuelve imposible de manipular con chantajes emocionales o promesas falsas. Y finalmente,
El cuarto pilar es el coraje intelectual. Pensar por uno mismo no es fácil. Requiere atreverse a preguntar cosas que otros prefieren ignorar, cuestionar verdades que la mayoría da por sentado, y seguir el camino de la lógica y la evidencia, incluso cuando resulta incómodo. Esta persona no teme pensar lo impensable, no le asusta explorar ideas que desafían lo establecido, no se calla por miedo a quedar mal, porque sabe que la verdad no siempre es popular, pero siempre es liberadora. Cuando alguien cultiva este tipo de coraje, comienza a ver el mundo con otros ojos. Deja de dejarse llevar por modas, ideologías huecas o narrativas convenientes. Comienza a construir su vida sobre bases sólidas, y eso lo hace resistente a cualquier intento de control. Pero claro, este camino no es fácil, viene con un costo. Muchos te malinterpretarán, te llamarán frío, arrogante, distante o extraño. Algunas amistades cambiarán, algunas relaciones terminarán. Habrá momentos de aislamiento, no por soledad, sino por elección consciente. Pero también habrá libertad. Libertad para pensar, sentir y actuar desde tu centro. Libertad para vivir sin miedo a no gustar, sin necesidad de complacer, sin presión de encajar. Y ese precio, aunque alto, vale infinitamente más que la alternativa. Vivir toda tu vida como una versión diluida de ti mismo, solo para cumplir con las expectativas de los demás. Por eso, quiero invitarte a algo más, que a un cambio superficial. Quiero invitarte a un viaje hacia tu interior, a que empieces a construir estos pilares paso a paso. Empieza con 10 minutos al día sin distracciones, solo tú y tus pensamientos. Haz una revisión nocturna como hacía Marcus Aurelio. ¿Qué hiciste hoy por validación externa? ¿Qué temiste que esté fuera de tu control? ¿Qué valor realmente guía tus decisiones? Cuestiona tus creencias. Desarrolla tu propio código moral. Encuentra actividades que disfrutes hacer solo. Y deja de buscar aprobación fuera, porque mientras más te conectes contigo mismo, más libre serás. Y cuanto más libre seas, más peligroso serás. No en el sentido negativo, sino en el sentido que el mundo necesita. Como alguien que no se deja manipular, que piensa por sí mismo, que no necesita nada ni a nadie para sentirse completo. Este es el corazón de El Círculo del Último Eco, nuestra comunidad. Un espacio para quienes ya no buscan el eco de los demás, sino el eco que resuena dentro. Para quienes entienden que el mayor descubrimiento no es lo que pasa afuera, sino lo que pasa adentro. Si sientes que perteneces aquí, si quieres caminar este camino de introspección, autenticidad y libertad, te invito a unirte a nosotros. Comparte este video con alguien que necesita escuchar esto. Déjame un comentario contándome qué creencia has estado llevando que nunca elegiste tú mismo. ¿En qué área de tu vida estás buscando validación en lugar de construir autoestima? Recuerda, en un mundo lleno de gente que busca desesperadamente encajar, el acto más revolucionario es aprender a estar solo y a gusto contigo mismo. Sigue siendo peligroso, amigo, porque el mundo necesita más personas así.